¿Ya? Entonces vamos a hacer este problema que está relacionado al ensayo triaxial consolidado drenado. Recuerden que siempre la primera letra significa la consolidación del esfuerzo de cámara o de esfuerzo de confinamiento sigma 3. Y la segunda letra se refiere a la parte drenada, que es donde se aplica el esfuerzo desviador o la carga de rotura del material. Se aplica la carga para llevar a la falla al material. Entonces, ¿qué nos da como información? Nos dice información de un ensayo triaxial CD de una muestra sobreconsolidada con 3 distintas presiones de confinamiento. Se muestra a continuación. Se ha graficado el esfuerzo desviador versus relación de deformaciones. Y nos pide dibujar los círculos de Mohr y determinar el valor de la cohesión y el ángulo de fricción interno. Entonces, como dato, nos da la deformación unitaria. Nos da la deformación unitaria. Un ratito. Ya, entonces, como dato nos da la... Permítame quitar esto que me está estorbando aquí. Ya, ahí sí. Entonces, como dato nos da, miren, la deformación unitaria en porcentaje. Esto pueden ustedes graficar en porcentaje o en milímetros sobre milímetros, ¿no es cierto? Si grafican en porcentaje, tengan cuidado cuando calculan el valor del módulo de elasticidad, ¿sí? Porque el módulo de elasticidad, acuérdense ustedes que el módulo es igual al esfuerzo en el tramo donde la línea es proporcional, ¿no es cierto? Donde el esfuerzo es proporcional a la deformación sobre épsilon. Entonces, si ustedes ponen en porcentaje aquí, les va a dar error acá. Entonces, cuando calculen esto, es mejor, en vez de trabajar en porcentaje, trabajar en unidades adimensionales. Es decir, en milímetros sobre milímetros, pulgada sobre pulgada. Es mejor trabajar así para calcular el módulo de elasticidad. No es aconsejable. O sea, puedes hacerlo. Lo que tienes que hacer es quitar el porcentaje multiplicando por 100 este valor. Perdón, para 100 este valor. Para 100 este valor. ¿Ya? Bien. ¿Qué nos da como información de estos datos? Nos da 3 curvas donde se ha aplicado un esfuerzo de confinamiento. Ahora bien, un esfuerzo de confinamiento sigma 3 y para cada probeta, y ahí tenemos el esfuerzo de rotura de cada probeta también. Acuérdense ustedes que el sigma 3 es efectivo. ¿Por qué es efectivo? Porque se permite drenaje en la primera etapa del ensayo, que es cuando se aplica la presión de cámara. Entonces, si se aplica la presión de cámara, lo que hacen es dejar que se consolide la muestra. Y una vez que se consolide la muestra, comienzan a aplicar el incremento de esfuerzo. Por lo tanto, este sigma 3 va a ser esfuerzo efectivo. Entonces, en otras palabras, lo que ustedes hacen en el ensayo es aplicar un sigma 3, ¿ya? Ahí está el sigma 3, sigma 3, sigma 3 y sigma 3. Ahí aplicamos el sigma 3. Pero, ¿qué nos dice? C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que se consolide esta muestra para este esfuerzo sigma 3. Le dejamos que se consolide. Al dejarle que se consolide la muestra, este sigma 3, que en principio el esfuerzo total, ¿en qué se transforma cuando ya se consolida la muestra? En sigma 3 efectivo. Y una vez que ya está en sigma 3 efectivo, ahí ustedes le aplican la carga o el esfuerzo desviador. ¿Sí? Ahí le aplican ustedes el esfuerzo desviador, el delta sigma D. Y sumado los dos, les da el sigma 1. Pero, para ustedes aplicar este esfuerzo desviador ahí,
ese esfuerzo desviador ahí. ¿Qué tienen que hacer? Acuérdense que todo esto es en términos de esfuerzos efectivos. Para aplicar ese esfuerzo desviador, ustedes tienen que asegurarse de que no va a haber incremento de presión de poros. Cuando ustedes apliquen esto, en principio va a haber incremento de presión de poros, pero ustedes van a dejar la llave abierta del drenaje de manera que para cualquier incremento de esfuerzo que apliquen, permitan el drenaje en su totalidad, de manera que el delta U se disipe por completo. ¿Ya? Entonces, en este ensayo, siempre estamos hablando de ¿qué? De esfuerzos efectivos. Esfuerzos efectivos. Entonces, ahí nos da el sigma prima 1 también efectivo. Por lo tanto, si hacemos un círculo de Mohr, o los círculos de Mohr, aquí iría el esfuerzo cortante y acá el esfuerzo efectivo. Entonces, por ejemplo, si graficamos el primer círculo que está ahí, el sigma 3 es 80, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que por ahí me da 80. Y el sigma 1, ¿a qué va a ser igual? Acuérdense que, miren aquí, el sigma 1 efectivo, ¿a qué es igual? Al sigma 3 efectivo más el incremento de esfuerzo desviador. ¿Ya? Efectivo también. Si ustedes pasan al otro lado, el sigma 3, ¿qué les queda? Les queda que sigma 1 menos el sigma 3, todo efectivo, es igual a ¿qué? Al esfuerzo desviador. ¿Ya? Y eso es lo que nos está dando aquí de dato, miren, ¿sí ven? El 174, ¿sí ven? Es la diferencia de los dos esfuerzos, del sigma 1 y el sigma 3. Es el esfuerzo desviador. Entonces, si queremos determinar el sigma 1, ¿qué deberíamos hacer? Sumar el sigma 3 más este esfuerzo que viene. Este, en otras palabras, viene a ser el delta sigma desviador, ¿no es cierto? Delta sigma desviador. Todos estos valores de aquí viene a ser el delta sigma desviador. Por lo tanto, si quiero determinar el sigma 1, simplemente sumo el sigma 3 más el esfuerzo desviador, o sea, 80 más, más 174, que sería 254. ¿Sí, no? 254. ¿Ya? 254. Y realizo el círculo de Mohr. El otro punto está ahí. ¿Qué sería el otro punto? Sería este que está aquí. Sería el esfuerzo de confinamiento, que es 120. Tomamos que esté por ahí. Aquí estaría 120. 120. 120 más ¿cuánto? Más 200 sería 322, ¿no es cierto? 320. Sí, profe. 322. Y el último círculo sería aquí, sería el de 160, que partiría por aquí, ¿no es cierto? No se ve. Con este. Aquí 160. Y el sigma 1 que sería 160 más 248. Sería 408. Sí, 408. Sería 408 por acá. 408, ¿no? Entonces vendría así. ¿Ya? Aquí ustedes trazan el envolvente. Y aquí les da el ángulo de fricción interna, phi. Pero como todo es efectivo, sería efectivo. Y la ordenada de acá sería la cohesión, pero también sería efectivo.
¿Me entendieron? Sí, profe. Bueno, yo les he explicado de esa manera, pero ya les voy a poner los resultados que dan a escala, ¿no? Les he explicado ahí. Ya les voy a poner los resultados a escala. Les voy a borrar esto. ¿Borro o quieren copiar? Sí, profe, espera un ratito, por favor. A ver. Entonces, siempre que haga un ensayo triaxial, como es un triaxial lento, ¿no es cierto? Lento porque para cada incremento de carga necesita que la presión de poro se disipe. Y por lo tanto, eso es un ensayo que va a demorar bastante tiempo realizarlo en el laboratorio, porque el rato que le llevas a la carga no es como el CU que lo haces rápidamente. Este no, pues para cada incremento de carga necesitas que la presión interna de poro se disipe por completo para poder aplicar un siguiente incremento de presión de poros. ¿Ya? ¿Borro? Sí, listo, profe, gracias. Entonces, este ensayo no, no van a hacer el informe porque es muy simple de hacer, es muy parecido al sigma, al triaxial U, pues simplemente que aquí estamos haciendo los mismos gráficos, solo que en el U es en términos de esfuerzos totales, ¿ya? Y aquí es efectivo, nada más, o sea, por eso que no van a hacer el informe de esto, más que solo del triaxial CU. Eso sí les voy a dar datos para que hagan el informe. Miren, ya está, ya a escala, ahí están en los gráficos. Ángel, una pregunta. Sí. Me confundí con la cohesión. ¿Cuándo es CU ahí en la cohesión efectiva? ¿Cuánto es cohesión efectiva? ¿El CU o significa lo mismo el C efectivo que el No, CU? pues el CU es en condiciones no drenadas. Ahí. Ya. Ahí es, la U significa no drenado. Y el sigma efectivo está en condiciones drenadas. Profe, una pregunta. ¿Claro? En ese ejercicio los datos del sigma 1 y sigma 3 nos dan, ¿verdad? ¿En cuál de los dos gráficos? ¿El izquierdo o el derecho? El de la izquierda. No, el sigma 1 no te da. El dato que nos dan es el sigma 3, este sigma 3 y el esfuerzo desviador, este que está en amarillo, que es la diferencia de los dos. Ah, ya. Y de ahí le despejamos y obtenemos el sigma 1, El sigma pues, 1, ¿verdad? claro, el sigma 1 Ah, ya. no le aplicas a la muestra, el sigma 1 no le aplicas, le aplicas primeramente el sigma 3 y luego el esfuerzo desviador. La suma de los dos te da el sigma 1. Ya, profe, gracias. Ajá. Sino que aquí lo presenta de esta manera, porque restando los dos te da el esfuerzo desviador. En realidad, sale de arriba, ¿no? Arriba está. ¿Ya? Voy a dejar de compartir si es que ya copiaron. ¿Copiaron? Sí. Ya, voy a dejar de compartir y voy a compartir el OneNote para hacer un par de problemas adicionales, ¿ya? Ya, vamos a hacer ese problema que está ahí. Miren, aquí dice, en una prueba de corte directo drenada, realizada en una muestra de arena, el esfuerzo normal fue de 100 kilopascales y el esfuerzo cortante en la falla fue de 50 kilopascales. Determine la magnitud del ángulo de fricción interna phi y nos dice que ese ángulo o que la envolvente pasa por el origen como dato. Y nos pide también que determinemos los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 3.
Voy a modificar la escala del OneNote para dibujar. Ya está. ¿Copiaron o no? Ay, puede ponerle un ratito para hacer. Ay, un ratito más. Ya les pongo. Ya está. Ya, entonces ahí tenemos en el eje de las abscisas para hacer el círculo de Moore, tenemos el esfuerzo normal y en el eje de ordenadas el esfuerzo cortante. Entonces yo voy a hacer valer 5, 100, 100, ahí 100, y esto sería 25, 50. Entonces este punto de aquí tiene como coordenadas ya, tiene como coordenadas tiene como coordenadas 100,50, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Que phi pasa por el origen. Entonces voy a trazar una línea que pase por el origen. ¿Qué viene a hacer esa línea? ¿Qué viene a hacer esa línea? ¿Ah? Es el envolvente de falla. Envolvente de falla. Y este es el punto de falla. ¿Ya? Ahora, ¿qué conocemos? ¿Están hasta ahí o no? ¿Les Sí, esperan? profe. ¿Hablen? ¿Sí? Ok. Sí. Ya, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Conocemos el punto de falla y nosotros sabemos que del punto de falla hacia el centro del círculo sale una línea que es perpendicular ¿a qué? A la falla. Esto viene a ser perpendicular a la falla. O sea, que esta forma
90 grados acá. ¿Ya? Y aquí vamos a tener el origen. El origen va a estar en el, aquí en este. Y el centro va a estar por acá. Bien. Entonces, como nos da de dato el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal, podemos trazar por aquí una línea vertical. ¿Ya? Una línea vertical que no es vertical. Pues aquí estaría el ángulo. Este ángulo es el ángulo phi. Este viene a ser el ángulo phi. ¿Y es phi o phi prima? ¿Qué es? ¿Phi o pi prima? Sí, sí, primo. Pi prima. Sí. Pi prima. Es pi prima. ¿Por qué es pi prima? ¿Cómo se ensaya el ensayo de una muestra de suelo en el de corte directo? ¿Drenado o no drenado? Drenado. 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 ¿Ya? Entonces, este ángulo de aquí también es, el ángulo phi. Este también es el ángulo phi. Y desde el punto D, hasta el punto C, ¿qué viene a ser ese segmento? El radio. Viene a ser el radio. ¿Sí? Ese viene a ser el radio. El radio. Este es el radio. Entonces, como pueden ver, está súper que fácil determinar primero qué cosa. A qué es igual el ángulo phi. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque conocemos la ordenada de este triángulo. ¿Sí? Y conocemos la base del triángulo. La altura y la base del triángulo, ¿no es cierto? Entonces podemos aplicar, ¿qué cosa? La tangente del ángulo, ¿verdad? La tangente del ángulo phi prima va a ser igual a ¿qué? A 50 para 100. ¿Cuánto les va a phi prima? $26.57. 26,57. $26,57 grados. ¿Ya? Ese sería el ángulo phi. Entonces, conocido el ángulo phi, podemos determinar el radio. Si ustedes aplican la función coseno del ángulo phi, ¿sí? Si aplican la función coseno del ángulo phi,
¿A qué va a ser igual en el triángulo que está ahí de color verde con lila? Seno del ángulo phi. ¿Mm? ¿50 para qué? R. Para el radio, ¿no es cierto? Y ya conocemos el ángulo phi. Entonces, ya conocemos el ángulo phi, podemos determinar a qué es igual el radio. Entonces, el radio va a ser igual a 50 para coseno de 26,57. ¿Cuánto da eso? 60. ¿60? Exacto. O sea, sí, 55.90. 50. ¿Y por qué 60 no? ¿55 o 59? Ah, perdón, 55. 55.90. 55.9. Ah, ya. 55,90. Y esto viene a ser también... ¿El radio qué representaba el radio? ¿Qué representaba el radio? Está máximo. Tau máximo. El tau máximo. Tau máximo va a ser igual a 55,9 megapascal. Ya, y con el radio podemos determinar qué cosa. El centro. ¿No es cierto? Y si ustedes aplican el seno del ángulo phi, el seno del ángulo phi, el seno del ángulo phi, ¿a qué va a ser igual? A R para... ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? No sería OC para R. O C para R. No, pues el seno es el cateto opuesto, que sería R, ¿no es cierto? Para la hipotenusa. ¿Ah? Ah, es que le está haciendo con el otro. Ya. No, nada. Sí, lo estoy haciendo. Quiero determinar cuánto es OC. Que va a ser igual OC. Ahí se reemplacen los valores. El radio que es 55,9 para el seno de 26,57. 124.97. 124,97. Sí. Ya. Kilopascales. Kilopascales. ¿Y el OC qué era en el círculo de Moore? ¿Ah? Esfuerzo promedio. Esfuerzo promedio. Esfuerzo promedio. Igual a 124,97. Bien. Es el esfuerzo promedio. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué el tau máximo le dijo con megapascales? Ah, no, kilopascales. Gracias por la observación. Ya, entonces, con el sigma promedio ya podemos determinar lo que nos piden. Pues entonces, hagamos el círculo de Moore con centro en C, ¿no es cierto?
Creo que está ahí. Ya ahí está, creo. Entonces, si le bajamos una vertical de aquí a acá. Ahí. Ya. Ese viene a ser el esfuerzo cortante máximo, ¿no es cierto? A máximo. Ahí. A máximo. A máximo que son los mismos, ¿no? Solo que así no cambiado. Entonces, el sigma tenemos el sigma 1 y el sigma 3 también. Ya, el sigma 3 está aquí y el sigma 1 está allá. Ya, entonces el sigma 3 está resuelto el problema. El sigma 3, ¿a qué va a ser igual al sigma 3? Todo promedio menos el radio. El Exactamente, sería OC sigma. menos el radio, ¿no es cierto? Sería OC, que es 124.97 menos 55,9. ¿Cuánto da? 6907, Inge. 69.07 kilopascales. Entonces, ¿de dónde a dónde va este? Va desde aquí hasta aquí. Inge, ¿le puedes subir un poquito para copiarle algo, por favor? Claro. Un poco más arriba, por favor. Eso ahí, Inge. Gracias. ¿Ya? Entonces, sigma 3 va a ser igual, ahí está. Sigma 3, 69,67. Y el sigma 1 que estaría por acá, en cambio, el sigma 1, que sería igual, ¿cuál es la diferencia ahí? Más. Más, ¿cuánto sale? 180.87. Gráficamente salió lo mismo. Gráficamente. ¿Da lo mismo o no? Ya, y este
Ahí está. ¿Está completo? Como ustedes pueden ver, se puede dibujar los círculos de Moore no solo con el triaxial, también se puede hacer el corte directo, también se puede hacer la compresión simple, que ya hicieron el informe, ¿no es cierto? El círculo de Moore. Aplicable para esfuerzos uniaxiales, biaxiales, triaxiales. Ok, vamos a ver. ¿Ya copiaron? ¿Copiaron? Sí, sí. Vamos a representar. Primeramente calculemos el ángulo de falla. El ángulo de falla del material. ¿Dónde va a estar ese ángulo de falla? Va a ser, miren todo esto. ¿Qué representa este ángulo? ¿Qué representa este ángulo? ¿Qué era ese ángulo? ¿Ah? Teta. No. El principal 1. Dos veces El ángulo es teta. 2 veces teta. Es 2 veces teta. Este ángulo es 2 veces teta. ¿Ya? ¿Y cuánto es el ángulo interno? Este ángulo de aquí. 90 menos 26,57. ¿Cuánto da eso? 26 sería 73. 73,43. ¿Sí? 63, 63,43. 63,43. 63,43 grados. Ese ángulo de ahí, ¿no? 63,43 grados. ¿Ya? Entonces, si es que ese ángulo es 63,43, podemos fácilmente determinar el ángulo teta, ¿cierto? Calculémoslo aquí. Entonces sería 180. Va a ser igual a ¿qué? 180 va a ser igual a ¿qué? A 63,43. 33 más 2 veces teta, ¿no es cierto? Igual a... Nada, no igual. Ya está. Ahí sí, ¿cuánto da teta? ¿Cuánto da teta? Cincuenta y ocho punto 28. 58,28 grados, ¿no? ¿Y dónde está ese ángulo en el círculo de Moore? ¿Dónde está ese ángulo? ¿Ah?
¿Sí lo ubican o no? Al ángulo teta simple. No. No. Bueno, ahí les dejo como incógnito. O si saben. ¿Saben o no saben? Se quedan callados. ¿No sería ahí, o sea, 2 tetas todo el ángulo? Sí, pero ¿dónde está el teta solo? Entre los esfuerzos. A ver. Sigma 1. Este ángulo de aquí a acá. Este. Si están haciendo, hicieron el gráfico ustedes hicieron el gráfico en su cuaderno. ¿Alguien hizo Sí, a profe. escala? ¿Hiciste a escala? Mide este ángulo de aquí. ¿Tienes grabador? ¿Tienes grabador o no? No tienes. ¿Qué ángulo hay que medir aquí? Ya te lo digo. Este ángulo. Eso no es. ¿Te dio o no te dio? 58, 28. ¿Ah? Sí, sí me dio. Es que son puntos de falla, mira. Punto de falla, punto de falla. Bueno, ahí está. A ver, vamos a hacer ahora, vamos a representar dónde está actuando ese ángulo de falla. Acuérdense ustedes que cuando hacemos el triaxial, ¿no es cierto? Cuando hicimos el triaxial o el corte, el compresión simple, ¿no es cierto? Una muestra sometida a un ensayo de compresión simple. Sí, le aplicamos una carga vertical aquí, ¿no es verdad? Le llevamos a la rotura la muestra. ¿Ya? Y si aquí le ponemos abajo la reacción o también le ponemos aquí. ¿Ya? Si le sometemos a una carga P a esta muestra, a esa muestra, a una carga P, y le llevamos a la falla, entonces en la probeta va a tener la falla así. ¿Y dónde está ahí el ángulo teta aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está el ángulo teta? Ya lo vimos en la teoría. En realidad este no es en realidad es la carga P, pero si le divides para el área te da el esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Cuál esfuerzo va a ser en el de compresión simple? Sigma 1. ¿Por qué es el sigma 1 este? Porque en compresión simple el esfuerzo horizontal no existe en compresión simple.
el horizontal es 0, ¿no es cierto? No, el sigma 3 no existe. Entonces solo hay el sigma 1. Y este ángulo que ustedes ven aquí, este ángulo, es el ángulo teta. Entonces el plano de fallo, ¿con quién forma el ángulo teta? ¿Ah? ¿Con quién Con la forma? horizontal. Sí, pero ahí, ¿con cuál de los dos esfuerzos? ¿Con el sigma 3 o el sigma 1? Sigma 1. Con el sigma 1. A 1. Sigma 1. Sigma 1. Ok, entonces, esto sería, aquí cuando hacemos un ensayo a compresión, sea este triaxial, sea compresión simple, el material falla por el plano más débil, ¿ya? Y se forma el ángulo ahí de falla, ¿verdad? ¿Con cuál? Con el plano donde actúa el esfuerzo principal mayor. Ahí te da el ángulo de falla. Vamos por acá. Vamos ahora a analizar los resultados de este ensayo de estos datos. Vamos a graficar aquí el plano donde actúa el ángulo teta. Entonces, en el ensayo ¿cómo es? De compresión, perdón, de corte directo. Para corte directo. Corte directo, en el ensayo de corte directo. ¿Ya? Voy a ponerle aquí un gris. Y esa es la muestra. Esa es la muestra de suelo. En este ensayo, nosotros le inducimos a la muestra para que falle por aquí. Por ahí la cortamos a la muestra. Intencionalmente la cortamos por ahí aplicando, acuérdense ustedes que aquí aplicamos un esfuerzo, una carga horizontal, una fuerza de corte ahí para hacerle fallar al material. ¿Ya? Aplicamos esa fuerza horizontal levantando la parte superior de manera que quede libre y corte por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, aparentemente parece que este fuera el plano de rotura, pero no lo es. Este es un plano inducido por nosotros para que falle por ahí. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado este ángulo teta? Pues puedes dibujarlo a cualquiera de los dos lados. Entonces, yo lo voy a dibujar ese ángulo de cualquiera de los lados, me da igual. No, eso no tiene nada que ver. Entonces, yo lo voy a dibujar de este lado a ese ángulo teta. ¿Cuánto era? 50 y ¿cuánto era? 58,28. 58. Entonces, para que dé 58, sería por aquí más o menos. Ya. Entonces, este ángulo viene a ser el ángulo teta. Ángulo teta. ¿Ya? Es el ángulo teta. En este plano, ¿qué esfuerzo actúa? En este El plano, sigma 1. muy bien, sigma 1. Sigma 1. Sigma 1. ¿Ya? Este sería el sigma 1. ¿Y dónde va a estar el sigma 3?
¿Están de acuerdo? Ahí está el sigma 3. Ese sería el sigma 3. Sigma 3. Pues si queremos nosotros hacer el gráfico completo, miren, y haríamos del otro lado, también arriba. No está mal. Está mal. Está mal. Cuatro. ¿Ya? Pues ahí ya está completo. Y eso es lo que tienen que hacer en el informe, ¿no? ¿Me entendieron? Entonces ahí se forma, miren, el paralelepípedo, que si ustedes quisieran dibujar solo la parte de arriba, ¿dónde estaría este ángulo teta en la parte de arriba? Estarían ahí, miren. Entonces, si bien es cierto que nosotros inducimos a que falle por aquí el material, pero justamente ese plano de falla nos permite a nosotros determinar el ángulo teta, que es el ángulo teta que está acá. En otras palabras, ese ángulo teta que ustedes ven aquí estaría dibujado del otro lado, o sea, sería teta, sería de este lado así, ¿no? O sea, si le queremos dibujar para que tenga sentido para que ustedes le vean, este sería así, sería acá. Entonces, este plano de aquí es este plano. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Entendieron? ¿Me entendieron? Sí. Entonces, el ensayo de
El ensayo de compresión simple, como habíamos visto en la teoría, es el ensayo que más se asemeja al modelo de Mohr-Coulomb, porque ustedes aplican aquí un esfuerzo vertical, ¿no es cierto? Un esfuerzo vertical y le llevan a la falla, al material. ¿Ya? Le llevan a la falla material, o sea, aplican ustedes una carga vertical, un esfuerzo normal para hacerle fallar a la muestra. Entonces, una vez que le aplican este esfuerzo normal, ahí le someten a cortante a la muestra. Ahí. Le aplican ese esfuerzo y ahí le someten a cortante a la muestra. Acá. ¿Sí? Ahí le someten a un esfuerzo cortante. Entonces, este de aquí viene a ser un esfuerzo normal, ¿no es cierto? Un esfuerzo normal. Y acá, ¿qué le aplicas? ¿Qué le aplican ahí? ¿Ah? En cambio, un esfuerzo de corte. Es lo que vimos en el modelo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos en el modelo esto? Donde aquí vea la reacción. ¿Qué más teníamos? La fuerza de corte que estaba actuando aquí. La fuerza de corte estaba actuando aquí, miren. Ahí. Y teníamos, ¿qué más? La resultante de esas dos fuerzas. ¿No es cierto? La resultante de estas dos fuerzas, que era esa. La resultante. Y la resultante formaba un ángulo, ya lo vimos, ¿no? ¿Qué era? Un ángulo phi, el ángulo phi, ya está. Un ángulo phi con la normal. Entonces, esta era una fuerza de corte, ¿se acuerdan? El cortante y aquí la normal. Y esta la resultante. Entonces, como pueden ver ustedes, el modelo es genial para simular el modelo propuesto por Mohr-Coulomb. ¿Sí? El esfuerzo de corte directo es el más representativo para simular el modelo de Mohr-Coulomb. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren hacer una captura? Ya hicieron. Sí, profe, por favor. No sé, ¿quieren? Bueno, desde arriba. Ahí les pongo. Ahí ya les bajo. ¿Ahí sí se ve?
Sí, profe. ¿Ya? Y abajo está el resto. Listo, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer este. Por favor, copien, ¿ya? Voy a parar la grabación. Ustedes. ¿Y que le puedo acercar un poquito, por favor? Ahí. Sí, ahí está bien. Bien, hasta que ustedes copien voy a dibujar aquí una probeta. Bien, ahí estamos aplicando los esfuerzos de confinamiento a la probeta. Y se viene a ser el sigma 3. Sigma 3. Sigma 3. A ver, ¿qué significaba la primera letra del triaxial? Confinamiento. No. Consolidado. Confinamiento. ¿Consolidado para qué esfuerzo? Normal. ¿Para cuál de los dos esfuerzos? El El sigma 1. 3 dije. Para el sigma 3. Para el sigma 3. Ya, entonces supongamos que esta fuera la cámara triaxial. Y le vamos a poner de color celeste para simular el agua. A ver. Cuando nosotros le aplicamos este sigma 3 mediante líquido, ¿no es cierto?, a esta probeta, ¿qué es lo que pasa con la presión del agua interna? ¿Qué pasa con el incremento de presión del agua? ¿Mm? ¿Qué le pasa a esta muestra? Se va a saturar. No, a ver, primeramente para hacer el ensayo, ¿qué debe estar la muestra entonces? Si partimos de ahí. ¿Qué debe estar la muestra para hacer el ensayo? Debe estar saturada. Saturada, profe. Debe estar saturada primero. Luego le aplicamos ya la presión de confinamiento a través del líquido, ¿no es cierto? Pero cuando le aplicamos esa presión de confinamiento sigma 3, ¿qué va a pasar con la presión de poros interna? ¿Se va a quedar ahí en cero o va a aumentar? Va a aumentar. Va a aumentar. Va a aumentar. Aumenta.
Aumenta, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice estas dos letras que están acá? ¿Qué nos dice la primera letra? ¿Qué nos dice la primera letra? Consolidado. Y entonces, si está consolidado, ¿qué pasa con la presión de poros? Cero. Se le drena. ¿Ah? ¿Es Se le cero? drena. Se drena, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa con la presión de poros? Es cero. Oye, Es cero. ¿Se hace cuánto? Cero. Se hace Cero, cero. profe. ¿Y por qué razón? Porque le estamos consolidando para este sigma 3. Pero para que se consolide, para que se asiente la muestra, ¿yo qué debo hacer? Si es que esta es la válvula de drenaje, le debo abrir la válvula para que salga el agua. Déjenme, no están viendo ustedes esto, a ver. Entonces yo lo que hago, miren, es aplico el sigma 3 en la cámara, ¿no es cierto? A través del líquido. Al aplicar el sigma 3 va a haber un incremento de presión de poros que va a estar aquí, que va a estar aquí. Pero luego, como el ensayo me dice que debe estar consolidado, para que se consolide la muestra, para que se asiente, el agua tiene que salir. Y entonces lo que vamos a hacer es abrir esta llave para que drene el agua. Y entonces comienza a drenar el agua y cuando ha drenado por completo, este incremento de presión de poros se ha hecho cero. Y en ese instante hemos llegado a ¿qué cosa? A la primera etapa del ensayo. Pero entonces, ese incremento de presión de poros que está representado aquí, ¿a qué va a ser igual ese incremento de presión de poros? Va a ser igual el sigma 3. ¿no? Va a ser igual, en principio, ¿no es cierto? Sería el U, delta U, debido a qué cosa? A esta letra C que está aquí. ¿Pero qué representa? Pero creo que no se ve bien así, ¿no? ¿Qué representa esa letra C que está ahí? Mire. Cuando le aplico el sigma 3, va a haber un incremento de presión de poros. Pero como este dice que está consolidado, ¿qué tengo que hacer? Abrir el drenaje. Al abrir el drenaje voy a permitir la consolidación para que esto baje, se asiente, se consolide, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo va a terminar el proceso de consolidación? Cuando el incremento de presión interna del agua adentro va a ser cero. Es decir, que esto va a ser cero. Por lo tanto, si yo considero que este es el incremento de presión de poros del consolidado o del sigma 3 o de la presión de cámara, ¿cuánto se va a hacer este incremento de presión de poros? Al final, para que quede Claro. consolidado, va a ser cero. Cero. Va a ser cero. Entonces, este aporte de aquí va a ser cero. Tiene que quedar claro eso. Súper claro. ¿Ya? Ese va a ser cero. Pero sí está claro por qué. ¿Sí me entendieron todos? Sí, jefe. Ya. Más que. Hay una segunda etapa. ¿Qué dice la segunda etapa? No drenado. Dice no drenado. Entonces, vamos a aplicar ahora sí la segunda etapa de carga que corresponde a una carga adicional aquí. Una carga adicional. Ahí. Pero ¿cómo se llama? Ese es el esfuerzo. ¿Cómo se llama? Esfuerzo desviador. Esfuerzo Desviador. desviador. A ver, cuando el delta U, mire, esto está bien puesto este momento, mire. Pero cuando el delta U sea cero, ¿qué pasa con los esfuerzos efectivos? ¿Qué van a hacer? ¿Totales o efectivos? Total, efectivos. 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 Van a pasar a ser efectivos
En la segunda etapa del ensayo, estos van a hacerse efectivos. Por eso es que al hacerse efectivos, abajo nos da 0. ¿Ya? Hasta ahí está claro, ¿verdad? Hasta ahí está claro. Ya se hicieron efectivos estos esfuerzos. Esto se hizo a 0. Y entonces esto de aquí también se hace 0. Pero luego viene la segunda etapa del ensayo. ¿Cuál es la segunda etapa del ensayo? Aplicar el esfuerzo desviador. Y cuando aplicamos el esfuerzo desviador, ¿qué nos dice el triaxial? Miren, ¿qué nos dice aquí? No drenado. No drenado. Para aplicarle esta carga P aquí, esta carga P acá, miren, esta carga, no me deja porque tengo que hacerle ahí directamente. Si yo le aplico aquí la carga, esta carga aquí, miren, ¿ya? Este esfuerzo desviador, ¿ya? Si yo le aplico ese esfuerzo desviador ahí, y me dice que debe ser no drenado. Aquí me dice que debe ser no drenado. Entonces, si es que es no drenado, yo le voy a aplicar este incremento de esfuerzo, pero para que sea no drenado, ¿qué debería hacer por aquí? Cerrar la válvula. Presión. Esta válvula de aquí la debo cerrar. ¿Sí? Esa válvula la debo cerrar. Entonces, a esta válvula la giro o le hago esto. Cierro la válvula. Al cerrar la válvula, ¿qué va a pasar con el incremento de presión de poros? ¿Se va a mantener así o no? ¿Quién va a tomar la carga? ¿Quién va a tomar la carga? El agua. El agua. Y entonces, ese incremento de presión de poros, va a haber un incremento de presión de poros. Pero, ¿producto de qué va a ser ese incremento de presión de poros? ¿Debido a qué va a ser ese incremento de presión de poros? Sigma 3. ¿Debido a El qué? esfuerzo Al desviador. esfuerzo desviador. Debido al esfuerzo desviador. Entonces, este delta U de aquí no es C. ¿Qué viene a ser? B. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron o no me entendieron? Entonces, el incremento de presión del agua en un ensayo de consolidado no drenado corresponde ¿a qué? Al incremento de presión debido al esfuerzo desviador. No del esfuerzo sigma 3 o de la presión de cámara, sino del esfuerzo desviador. Porque el esfuerzo desviador corresponde a la segunda letra del ensayo, que es no drenado, y para que esté no drenada tengo que cerrar la llave, y al cerrar la llave va a haber un incremento de presión de poros que está representado aquí. ¿Me entendieron? Sí. Ya, eso es lo importante. Porque si es que eso me han entendido, vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, este ensayo de compresión simple nos permite a nosotros determinar los parámetros de resistencia al corte en términos de esfuerzos totales. En términos de esfuerzos totales. Y también en términos de esfuerzos efectivos. Efectivo. En términos de esfuerzos efectivos. Entonces, cuando calculemos los esfuerzos totales, ¿a qué van a ser igual los esfuerzos totales?
Eso ustedes ya saben porque ya vieron en suelos 1. El esfuerzo total, ¿a qué es igual? Al esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo haz por acá estaba, el incremento de presión debido al esfuerzo desviador. ¿Ya? Y cuando queramos determinar el esfuerzo en términos de los esfuerzos efectivos, este va a ser, el esfuerzo efectivo va a ser igual al sigma total va a ser igual al sigma total menos el incremento de la presión de poros. Esto ya saben ustedes en suelos 1 vieron, ¿no? La presión total es el esfuerzo efectivo más el incremento de presión de poros. Y el esfuerzo efectivo es la presión total menos el incremento de presión de poros. Pues ahora bien, me van a decir ustedes, ¿sí me entendieron? ¿Me entendieron? Pero esto ya lo vieron en suelos 1, ¿no? Por si acaso. Esto ya lo vieron en suelos 1. ¿Verdad? No me digan que se han olvidado tan rápido. Ya, a ver. Entonces vamos a completar el cuadro. Entonces, en un ensayo triaxial CU, ¿qué datos arroja ese ensayo triaxial CU? Arroja para cada muestra 3 probetas. El sigma 3, que es la presión de confinamiento. Total. Estamos aplicando un esfuerzo total. ¿Qué más? El esfuerzo desviador. Vamos a hacer la lectura del esfuerzo desviador en la rotura. Entonces vamos a saber cuando hacemos el gráfico, ¿no es cierto? El gráfico, esfuerzo de formación unitaria, vimos en el primer problema, ¿no es cierto? Aquí determinamos ¿qué cosa? El máximo esfuerzo desviador, ¿sí o no? Aquí. Y ese es este valor. Este valor de aquí es el pico que está aquí. Para cada probeta. ¿Y qué más vamos a medir en la rotura? Cuando se rompa la muestra, en ese instante medimos el incremento que tiene la presión de poros dentro de la masa de suelo. Y entonces registramos, este va a ser dato inicial, porque le estamos aplicando un esfuerzo de confinamiento total de 160. ¿De acuerdo? Este es el esfuerzo a la rotura de cada probeta. Si la probeta 1, por ejemplo, ahí nos daría el esfuerzo máximo, al esfuerzo desviador máximo, que sería este valor. Y este incremento de presión de poros sería el incremento de presión de poros cuando apliquemos ¿cuánto? 185, ahí nos daría 43 kilopascales. ¿Me entendieron? Esos son los 3 datos que nos arroja para cada probeta, ya como resultado de la curva, ¿no? Como resultado de la curva, que nos daría la probeta, para cada una de las muestras nos daría ese resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para nosotros poder determinar tanto la cohesión como la fricción en términos de esfuerzos totales y efectivos, calcular el sigma 1 y luego calcular el sigma 3 y luego calcular el sigma 1. ¿Ya? A ver, díganme ustedes a qué es igual el sigma 1. ¿Cuánto más cuánto? Sigma 3 más sigma desviador. Entonces, ¿cuánto suma? 345. ¿Cuánto es que es?
Yo copio. 200. ¿Cuánto? 345. 340. Ya. El siguiente. 664. 1085. Claro. ¿Ya? El sigma 3. A ver, miren, ¿sí están aplicando esta ecuación o no? Sí. Ya. Ahora, el sigma 3 efectivo. Efectivo. ¿Qué nos dice aquí? Miren. Miren, el efectivo, ¿qué es igual? Al sigma total menos el incremento de presión de poros. ¿Cuánto da? ¿Cuál tendrían que restar? 117. 160 menos 43. 160 menos 43. 117. 117. ¿Cuánto da el siguiente? 236. 388. Ahí. Y el otro sería lo mismo, ¿no? Dije, sigma 1 menos el de la presión de poros. Exactamente. ¿Cuánto te da? 302. 302. 580. Y 933. A ver, si es que alguien no entendió, me dice para repetir esa parte. Bien, ¿qué puede repetir el sigma prima 1, por favor? El sigma 1 solo sumas. Aquí está, miren. Solo sumas el incremento del esfuerzo desviador más el sigma 3. Como es total, sería la columna, la segunda columna, sigma 3, más el esfuerzo desviador, te da el sigma 1. La suma de los dos, que son totales, te da el sigma 1. Y el sigma 3 efectivo, aquí dice, mira, el efectivo aquí es igual al total menos la presión de poros. ¿Dónde está el total? Para el sigma 3. Este sería el total. Total, aquí no está con el apóstrofe. Total menos el agua. 160 menos el agua. Te va a dar este valor de acá. ¿Y el sigma 1 qué sería? El total del sigma 1, que es este, 345 para la primera fila o la primera muestra, menos 43, te da 302. ¿De acuerdo? Sí, sí, gracias. Bien. Ok. Ahora bien, hay dos maneras de resolver el problema. El uno es analíticamente, utilizando la ecuación. Y la otra manera es que ya la vimos en el problema anterior. ¿Cuál fue? El primer problema que vimos. ¿Haciendo qué cosa? Círculo de Gráfico. Moore. De manera gráfica, haciendo los círculos de Moore y determinando ahí el ángulo de fricción y la cohesión. Entonces, en este momento lo vamos a hacer, vamos a hacer una solución
analítica. Una solución analítica. Entonces, la fórmula ya ustedes la tienen. Bueno, ahí la va a poner. Entonces, solución analítica en términos de esfuerzos totales. Entonces, vamos a terminar la cohesión y la fricción. Vamos a determinar el C y el phi haciendo una solución analítica en términos de esfuerzos totales. Y la segunda parte del problema vamos a hacer una solución analítica, pero en términos de esfuerzos efectivas y vamos a calcular el C' y el phi'. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos 3 puntos. Para aplicar esta ecuación, tenemos 3 puntos. O sea, tenemos 3 muestras y podemos plantear 3 ecuaciones. Entonces, podemos coger la primera con la segunda, la primera con la tercera, la segunda con la tercera. Pero esto siempre y cuando estén alineados los círculos. O sea, que estos puntos de aquí estén alineados. ¿Qué significa? Que si que haces un diagrama de esfuerzo cortante versus esfuerzo normal, todos los puntos, los 3 puntos de coordenadas que están ahí, estén alineados y pasen por una misma tendencia. O sea, que el envolvente pase por los puntos de coordenadas de las tres muestras, ¿de acuerdo? Si no, no habría cómo hacer eso. ¿Ya? Si no, lo primero que habría que hacer es hacer los círculos de Moore. Luego, si es que algún círculo está desfasado, trazar una envolvente que sea representativa de los círculos o de acuerdo a la interpretación del profesional que esté haciendo el cálculo, ¿me entiende? Entonces, el profesional hace los 3 círculos y traza su envolvente. Al trazar la envolvente, lo que va a hacer es determinar qué cosa. Los puntos de cada esfuerzo cortante. ¿Sí? Déjenme ver acá. Aquí. Lo que les quiero decir es esto. Supongamos que uno de estos gráficos no estuviera alineado, ¿no es cierto? Y entonces ustedes hacen una compensada. Entonces, si este gráfico, el del centro, por ejemplo, se queda más abajo, si ustedes quieren dar una solución matemática, estando este por debajo, no les va a dar el mismo resultado. ¿Qué tendrían que hacer? Trazar un envolvente primero, y una vez que ya tienen el envolvente, ustedes escoger estos puntos de falla. Y calcular el sigma 1 y el sigma 3 como lo que acabamos de hacer, para dar esos datos allá. De lo contrario, si solo 2 puntos están alineados y el otro se queda por fuera, no habría cómo hacer una solución cogiendo cualquiera de las 3 probetas. La primera con la segunda con la tercera o la primera con la tercera. ¿Ya? Deberían estar alineados todos los círculos y estos puntos de falla que dan aquí, deberían, cuando tracen la tangente, deberían justo pasar por los 3 puntos de los 3 círculos. Si uno se queda por fuera, pues la solución no sería exacta. ¿Está claro? Pero hay 2 maneras de hacerlo. Si está bien alineado todo, no hay problema. Listo, entonces vamos a hacer... Una pregunta. Ajá. ¿Y si es recta como los círculos que nos presentaban en las primeras clases? Ahí no valdría porque igual necesitamos el ángulo de fricción, ¿verdad? ¿O sí? A ver. Sí.
Si es que, como las primeras, ¿a qué te refieres? O sea que los círculos se realizan solamente desplazándose de manera horizontal y se crea una envolvente horizontal igual, sin inclinación. Ah, no, pues, es que ahí aparte, ahí ya no, es que esa no tiene una solución, pues, porque ese simplemente es el estado máximo para 2. Eso de ahí no te da, ¿por qué razón? Porque eso es, ahí directamente la envolvente o el esfuerzo de falla te da en función de qué? Del esfuerzo del SU. Ya te entendí. Cuando los tres círculos son iguales, trazas la envolvente y sale una línea recta arriba en la parte superior del círculo, ¿no es cierto? Es lo que me estás diciendo. Ajá, En sí, ese sí. caso, el esfuerzo cortante es igual al tau máximo y se acabó. O sea, al diámetro para 2 o el Q sub U para 2. Ah, ya, profe. Claro, ahí ya no hay tal. Aquí sí, porque aquí tienes cohesión y fricción. Ajá, exactamente, porque creo que ahí no se hace fricción. Sí, Claro, sí. ahí no, ahí no. En este caso, porque es un triaxial CU y tienes planteadas ecuaciones en este sentido. Ahí sí puedes. Porque aquí puedes inclusive tú eliminar, si es puramente friccionante, eliminarías la cohesión y te quedaría la ecuación sobre la parte de acá. Y si es que es puramente cohesivo, esto se hace phi 0, tangente de 45 se hace 1 y te queda solo 2c. ¿Y la cohesión a qué es igual? A sigma 1 para 2. ¿Y sigma 1 qué era sigma 1? Era el esfuerzo máximo que estaba ahí, que te daba ahí en el punto máximo de la curva de esfuerzo de formación. ¿Me entendiste? Sí, sí. Listo, profe, gracias. Ya. Entonces, aquí lo que nosotros hemos hecho es plantear esta ecuación del esfuerzo cortante considerando los esfuerzos principales para darle una solución matemática. ¿Ya? Ok, entonces vamos a coger cualquiera de los valores que están aquí. Yo para facilidad voy a traer esto acá. O mejor dicho, voy a dejar aquí esto y voy a hacer una copia abajo. Para facilidad. ¿Ya? Entonces vamos a resolver. Cojamos la primera con la tercera para ver qué pasa. ¿Ya? Después ustedes hacen el gráfico en la casa. Y si es que no les da exacto es porque la línea de tendencia no estaba alineada. Me estorban las no sé por qué. Bueno, ahí va a ser, no queda más. Ahí, ¿ya? Entonces voy a reemplazar en esta ecuación. Voy a reemplazar en esta ecuación. Listo, ¿y dónde salió? Ya. ¿A qué es igual el sigma 1 en la ecuación 1? Sigma 1 estoy en términos de esfuerzos totales. El sigma 1, si ven, es 345. ¿Y el sigma 3 cuánto es? ¿Cuánto es el sigma 3? 160. 160. Entonces, para tener un color diferente, voy a ponerle con este color. ¿Ya? Entonces, 160, miren, tiene ese color y el esfuerzo sigma 1 tiene un color café. Para que ustedes sepan a qué estoy relacionando. La primera muestra, estoy poniendo los datos de la primera muestra. Voy a hacer para la segunda muestra. Para la tercera, perdón. Para la tercera. ¿Cuánto es el sigma 1 en la tercera? 1000. 1085. ¿Y el sigma 3? 540. 540. ¿Ya? Entonces, si sumamos las dos ecuaciones, trazamos una línea aquí, y sumamos las dos ecuaciones, ¿ya? Pero, ¿qué teníamos que hacer? Cambiar de signo para poder sumar. Y de manera que se elimine, ¿qué cosa? El tercer término.
Voy a cambiar de signo. A toda la ecuación. ¿Ya? Voy a cambiar de signo a toda la ecuación. Si cambio de signo, ya pueden ustedes darse cuenta que el segundo término de la ecuación, ¿qué se hizo? Se eliminó. ¿Están de acuerdo? Se eliminó, miren. ¿Y qué nos queda acá? 1085 menos 345. ¿Cuánto da eso? 740. 40. 745. Ya, 740 va a ser igual a ¿qué? A todo esto. Y este de aquí, ¿cuánto da? 540 menos 160, 380. ¿Cuánto da? 380. 380, está bien. Ya, ¿a qué es igual phi? Pero pi es pi total. Está bien. ¿Cuánto les da pi? ¿Cuánto les da phi? ¿Qué están haciendo? Sí. ¿Qué se complicó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Se quedan dormidos? No, profe, estamos despejando. ¿Despejando? Está largo. ¿Está largo? Pero ustedes tienen calculadoras de esas poderosas. No, profe, yo no tengo. ¿No tienes? Una sobita nomás. Pero Sí. sencillita. Nadie tiene una calculadora de las poderosas. Y si no pueden despejar, den valores.
Nadie tiene una calculadora de las poderosas que resuelven todo. Ah. O no saben manejarlas. ¿Qué pasa, joven? Ten valores. Ten valores aquí, por último. Ten un valor de la segunda y a la tercera ya le sale. Tangente de 45 menos 20 menos según mis cálculos, está por ahí entre 18 y 20. 19, 18, 5. Miren, con 18.8 me da 741 al lado izquierdo. 18.8. 18.8. 18.75. Ya, con 18.75 el ángulo me da 740,02. Dando valores al ángulo phi. 5 tanteos. ¿Ven? ¿Les dio eso? Con 18 puntos, ¿cuánto les dije? Sí, 18 con 18.75. Sí. O sea, yo no sé, pero esa aproximación no es exacto, ¿no? 18.75. Es una aproximación, no es exacto, no es una solución exacta. Yo creo que no, o sea, no sé si sea 76, no sé. Déjame ver con 76, 18.76. No, 18.75. 75.6. ¿No? Creo que esa es la respuesta, creo. 75. Sí, o sea, yo creo que estoy bien. ¿Les dio lo mismo? Sí. Ya, entonces reemplacen aquí. 18.75 y 18.75. ¿Cuánto les da la cohesión?
¿Cuánto les da la cohesión? Qué bestia, se va a pegar el aguacero por aquí. ¿Despejaron? Pues esto es... ¿Dónde eres? 1875. 1875. 740. Multiplicado por 380. Era por 540. Y 51. 85. Eso dividido para 2. Igual dividido para 45 más 18. 25 dividido por 2. 11.97. Sí, pero ¿Seguro que te dio eso? ¿Sí te dio eso? ¿Alguien más le dio eso? 11.97. Sí, profe. 11.96.5. Chuta, yo tengo una calculadora así nomás. De estitas nomás tengo yo. Profe, ¿puede repetir lo del 18.75? Es hasta ahora, no me sale. Ah, es que yo comencé dándole valores. Primero le puse 15 Ya. y multipliqué por esto, ¿me entiendes? Y me salió un valor diferente a 740. Después le puse 18 y me salió diferente. Después le puse 19 y me salió, ya se me pasó. De ahí le comencé a bajar. Pero en 5 intentos me dio 18.75. Yo, es que para que tenga un valor exacto debe ser, no sé, 75.1 o 74.9, alguna cosa así debe ser el valor exacto, ¿no? Pero si aquí le das, mira, aquí ponle aquí 18.75 y a multiplicar por 380 todo este paréntesis, te tiene que dar 740. Es la manera de hacerlo cuando, ¿cómo se llama? Por aproximación se llama eso, ¿no? No me acuerdo. Tanteo de pronto. O tanteo, sí, también. Gracias, profe. Pero es una manera cuando no puedes despejar algo, no tengas tanto problema. Darle solución. Ya, jóvenes, entonces la próxima clase, mañana, ¿no? Hacemos en términos de los esfuerzos efectivos. Y ya son las 4, supongo que van a tener clases. Si es que alguien llegó atrasado. Sí, disculpe, yo tenía problemas con el internet.